Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar Vamos a su orar y palabra. vamos a darle gracias al Señor esta mañana. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor, tu presencia, tu gracia, tu favor esta mañana con mi vida y con la vida de mis hermanos. Gracias por el privilegio que tú me das de predicar tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, guía mis gestos, guía mis palabras, Señor. Toma control de mis emociones. Espíritu Santo, glorifícate esta mañana. Toma el control. Haz que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado hoy. Que prepares el corazón de mis hermanos y mi corazón, Señor, como un terreno abonado para recibir la palabra y que dé, Señor, fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Antes de entrar en el mensaje de hoy, quiero dar una breve pero muy importante reflexión sobre qué se celebra en octubre. Octubre es el mes de la Biblia. El 31 de octubre, mis hermanos, no es el día de los niños. Es el día del Halloween y eso significa noche de brujas. Halloween no tiene nada que ver con niños. No tiene nada que ver con una celebración que sea buena para los niños. Es una fiesta de origen pagano. Pagano, mis hermanos, se considera alguien que disfruta de placeres mundanos, adora a otras deidades o dioses y se complace en cosas que desagradan a Dios. Por eso nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, nada tenemos que ver con estas celebraciones. No es que, es que yo llevo a la niña y la he visto de princesita y el niño lo he visto de Spider-Man. Como no es de brujo, se trata de no compartir. No simpatizamos con esta celebración en absolutamente nada. No tiene nada que ver con nosotros. Deuteronomio 18 dice allí, Deuteronomio 18 capítulo 9 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Está hablando de cuando el Señor Jesús, cuando el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. Les dice: esa tierra que ustedes van a tomar, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a tu hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. ¿Sabe qué es abominable? Asqueroso, repugnante, idólatra. Enseña a sus hijos, a sus nietos, con amor y firmeza, el temor de Dios, amar lo que Dios ama, rechazar o aborrecer lo que a Él le desagrada, como lo dice la palabra del Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos allá conectados los de la web? Hoy, no traiga a su hijo disfrazado a la fiesta que se va a celebrar hoy a las 4 de la tarde que mi esposa les mencionó. ¿Cuántos vieron el WhatsApp de la iglesia? Hoy hay una celebración de niños aquí en la iglesia para que con los papitos traigan a los niños. Esta fiesta está preparada para ellos. Queremos que hoy esta casa del Señor sea un refugio para los niños. Amén. ¿Estamos aquí? Muy bien. El fin de semana pasado hablamos de la preeminencia del amor. ¿Cuántos estuvieron aquí en esa predicación? Preeminencia del amor. Bueno, hubo algunos que no la escucharon. La pueden escuchar, la pueden ver a través de YouTube. Ya está cargada en YouTube o en Facebook si todavía tienen el enlace para que la escuchen. Basado en 1 Corintios capítulo 13, donde por medio de la palabra del Señor aprendimos varias cosas. Dentro de ellas, las cosas que hacemos o dejamos de hacer, que nada sirven si no tengo amor. Que describe lo que es el amor y lo que no es el amor. Y cómo ponemos en práctica ese amor genuino y no fingido con las personas más cercanas a nosotros, con nuestro prójimo más cercano, que es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, pero también con los hermanos del Señor, pero también con los demás, ¿cierto? Y una de las conclusiones que llegamos allí es que el amor, más que un sentimiento, es una decisión. Es más que un sentimiento, una decisión. Yo decido amar de una forma correcta cuando guardo y pongo por obra los mandamientos de Dios, porque aprendo a amarlo a Él y amar a los demás como el Espíritu Santo me enseña que debo amar. Si me puede regalar un poquito de agua, Jairo, les agradecería, muy amable.
Quiero que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 1, y vamos a leer hasta el 14. Génesis, capítulo 35, versículo 1 al 14. Si usted ve que la persona que está ahí al lado se está durmiendo, yo le doy el permiso para que usted, ¿cierto? Así. Dice la palabra del Señor. Entonces Dios le dijo a Jacob, voy a leerle una nueva traducción viviente: prepárate, múdate a Betel y establece allí y edifica un altar. Quien se te apareció, edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde yo anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces el lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se reapareció de nuevo en Betel y Dios lo bendijo diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, a partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso, sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes entre tus descendientes, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde él le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Tenemos aquí una parte de la historia de un hombre llamado Jacob. Jacob era hijo de Isaac, nieto de Abraham, que después de un evento muy complicado, allí en el capítulo 32 ustedes lo pueden leer. Después de un evento muy complicado y doloroso que ocurrió en la ciudad de Siquem, uno de los pueblos paganos que había allí en la época donde él estaba con toda su familia, hubo una situación de abuso con su hija llamada Dina, que tenía con Lea, con una de sus esposas que se llamaba Lea. Y este abuso fue ocasionado por parte del príncipe de Siquem, hijo del rey. Y esto desencadenó en la venganza entre los hijos de Jacob, de Simeón y Leví, contra este príncipe y contra todos los hombres de allí de Siquem. Ustedes lo pueden leer en sus casas en el capítulo 34, perdón. Luego de este episodio, Jacob entra en un estado de preocupación y angustia y Dios le habla. Y es ahí donde le dice allí estas palabras. Donde él está hablando allí, él está angustiado, está preocupado por esta situación. Y es que póngase usted a pensar que esto es una situación muy difícil, donde su hija es abusada, donde sus hijos acaban de cometer una cantidad, pues obviamente ellos en venganza van y matan a estas personas. Y se encuentra Jacob muy allí preocupado. Entonces el Señor le dijo a Jacob: prepárate y múdate ¿a dónde? A Betel. Prepárate y vete a Betel. Dice allí la palabra del Señor. Entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate y múdate a Betel, establece allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Quién le habló a Jacob? Dios, ¿cierto? Y le dice: múdate a Betel y establece allí en Betel un altar. Mis hermanos, Betel fue el lugar donde Abraham construyó su altar cuando llegó por primera vez allá a Canaán.
cuando tuvo ese llamado de parte del Señor. Génesis 12:8. Luego de recibir ese llamado del Señor, cuando le dijo allí el Señor a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que le dio Dios a Abraham. Y entonces allí en ese lugar Abraham levantó un altar. Y en Betel también Jacob vio una visión de una escalera cuyo extremo tocaba el cielo y los ángeles subían y bajaban. Génesis 28. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Cuando Jacob queda allí dormido y entonces él ve en un sueño esa visión. Y esto ocurre cuando Jacob tiene que irse de su casa, de su hogar, por causa de la amenaza de muerte de su hermano Esaú. Ustedes recuerdan la historia, nacen los dos gemelos. Entonces Jacob, en complicidad con su mamá, pues le hacen creer a su papá Isaac que es Esaú, y entonces le da la bendición a Jacob, y entonces esto ocasiona la ira de su hermano Esaú. Y entonces, por causa del engaño sobre la bendición de su progenitura, entonces Rebeca, su mamá, le dice que a Jacob que se tiene que ir de allí y que se vaya para un lugar donde un tío de él, que es en Padán Aram. Entonces Jacob se va y camino a ese lugar donde él tenía que ir a ese lugar de su tío, porque obviamente tenía que refugiarse por el tema de la persecución de su hermano. Entonces duerme allí en ese lugar y es cuando tiene esa visión. Y dice allí que durante el sueño Dios se revela a él y ve una escalera que subía desde la tierra hasta el cielo, y ve ángeles que suben y bajan de la escalera. Y dice que en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las naciones, hacia el oriente y al occidente, hacia el norte y hacia el sur. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti y tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Ahí Dios está reafirmando la promesa que dio a su abuelo Abraham y que la dio también a su padre Isaac, en medio de ese encuentro. Mis hermanos, Betel tiene un significado muy especial y significa casa de Dios. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. O también significa casa de Él. ¿Estamos aquí, iglesia? Y el Señor le está diciendo aquí a Jacob que regrese a la casa de Él. En otras palabras, le está diciéndote: múdate a mi casa, a la casa de Él, y establécete allí, al lugar donde el Señor se reveló como su Dios, donde Él tuvo ese encuentro único y celestial con Él mismo, donde Él puso una promesa de bendición en su vida, la misma que había dado a su abuelo Abraham, y reafirmó a su padre Isaac. Quienes han leído la palabra saben que Jacob duró 20 años trabajando para su suegro Labán. Cuando él sale de su casa, llega donde Labán, que es el tío, y allá, estando allá donde el tío, se enamora obviamente de Rebeca, ¿cierto? La historia se enamora, de Raquel. Y entonces él le da una condición a él, que tiene que trabajar mucho tiempo para que él pueda acceder al consentimiento de poderse casar con su hija. ¿Era o no era engañador el papá de Raquel? Qué mentiroso, ¿cierto? Imagínense que sabe qué hace. El día de la boda, dice la escritura, que en lugar de entregarle allá a Raquel, que era la más bonita, le entrega a la hija mayor. Y como en el tiempo del matrimonio pues se colocaba en su velo, pues Jacob no se dio cuenta, se fue a la noche de bodas, y al otro día, oh sorpresa, se levanta y no es Raquel. Y imagínese eso. Usted despertarse y decir: oh, mi esposa, mi amor, y cuando voltea a mirar no es. Qué engañador este señor Labán. Entonces dice que cuando salió del lado de su suegro, bueno, él le dice que tiene que pagar otros años más por su hija Raquel para que se case. Bueno, accede obviamente al consentimiento del matrimonio, se casa con Raquel, y luego cuando salió del lado de su suegro se fue con su familia y tuvo que pasar por una región donde habitaba su hermano Esaú. ¿Se acuerdan del problema con Esaú? Tiene que pasar por ese lugar y tuvo que confrontarlo, y tenía miedo porque era consciente de lo que él había hecho años atrás.
Y envió mensajeros con presentes, dice la escritura allí, para tratar de apaciguar de pronto la ira de Esaú. ¿Sabe cuántos años habían pasado sin ver a su hermano? 20 años. Pero un mensajero, después de que llevó esos presentes allá y se los llevó a Esaú, viene y le dice: tu hermano viene con un ejército de 400 hombres. Y claro, empieza Jacob a temblar y tuvo miedo y dijo: no, va a cumplir su promesa, me va a matar. Entonces dice allí en Génesis 32 que él hizo una oración. Génesis 32 versículo 9 dice: entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú que me dijiste regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste te trataré con bondad, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Imagínense, con toda la riqueza que salió allí Jacob de la casa de su suegro, ¿no? Dice aquí que era tan numerosa que las familias ocupaban 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar, imposibles de contar. Y entonces Jacob hace esta oración al Señor. Y piensen en lo que pasó. Jacob, en una estrategia, coge y divide a su familia en 2 y dice: bueno, que no nos maten a todos. Y entonces divide esa familia, y ustedes por aquí, nosotros por acá, esperemos a ver que llegue Esaú. Y entonces dice que, como quien dice, no vayamos a perecer todos. Y dice que en ese momento llega Esaú. Obviamente antes él tiene una visión en ese lugar con el Señor otra vez, que llamó Peniel, en ese sitio donde él se encuentra con un ángel del Señor. Y luego llega Esaú. Y entonces Esaú llega y todos ahí, él dice que él manda a los niños adelante. Y cuando Esaú llega, dice que Jacob se inclina, entendiendo el poder que tenía su hermano Esaú. Pero en ese momento dice que Esaú corre a él y lo abraza y se ponen a llorar. Qué reencuentro tan hermoso. Contra todo pronóstico, Dios cambió la circunstancia. Contra todo problema y toda situación, el Señor cambió esa circunstancia. Y dice que lloraron. Yo no me imagino ese reencuentro después de 20 años sin verse. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado personas que se fueron a Estados Unidos hace un tiempo y no podían venir, y luego duraron muchos años y llegan después de 15, 20 años y se encuentran en el aeropuerto y esa alegría, ¿cierto? Y cambiados y ya con canas y más arrugas, y recordando y pensando en las cosas que se vivieron, las circunstancias porque se tuvo que ir o se tuvieron que separar, o si hubo un problema, diciendo: oiga, ese problema en el cual yo me tuve que ir ya no vale la pena. Mi hermano, mi hermana, Dios, como parte de su proceso de sanidad y de restauración, nos tiene que llevar a confrontar y sanar las áreas no sanadas, conflictos y problemas no resueltos. Y necesitamos volver al lugar de su encuentro, donde nos vimos cara a cara, donde nos fue revelada nuestra identidad como hijos de Dios. Hay que volver a la cruz, hay que volver a su casa, hay que volver a su presencia. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Hay que volver a su presencia. Jacob, al salir del lado de su suegro, tenía muchos bienes y riqueza, pero aún lo acompañaban sus iniquidades, algunas raíces de su pecado, cargas del pasado y del presente no resueltas, y una nueva generación, una nueva familia que no había experimentado un encuentro con Dios. Mis hermanos, Jacob significa suplantador, engañador. ¿Qué significa Jacob? Suplantador, engañador. Y hasta este momento llevaba este nombre. Las áreas que nosotros no exponemos a la luz de la verdad de Dios y las guardamos y las disimulamos y ocultamos, pueden repercutir en la vida de nuestros hijos si no nos arrepentimos y pedimos perdón delante de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Versículo 2 de Génesis 35. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias.
Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Si ven a qué estamos haciendo escena, a la época cuando estaba el encuentro con Esaú. Por eso el Señor se lo menciona. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y los enterró bajo el gran árbol que estaba cerca de Siquem. En unas traducciones dice que esos aretes no solamente hacían alusión a los aretes, sino también unas candongas que se colocaban aquí en la nariz de las mujeres. Y qué curioso que él diga: traigan los ídolos, pero también traigan los aretes. ¿No les parece curioso eso? Debe ser que los aretes tenían alguna simbología pagana. Pero aquí nos damos cuenta, como lo dije antes, que había una generación que estaba con Jacob, pero que no conocía a Dios. No conocía a Dios. Mis hermanos, los historiadores dicen que los gemelos Jacob y Esaú estaban jóvenes cuando murió su abuelo Abraham, lo cual nos puede dar a entender que ambos sabían de la promesa de Dios que había sobre su descendencia. Y Jacob conocía quién era Dios y el llamado que él le estaba haciendo. Él sabía cuál era el llamado que Dios les estaba haciendo. Jacob sabía quién era Dios, porque tenía un encuentro con él. Y entonces él allí los llama y les dice: no, vengan para acá. Yo conozco ese Dios. Yo lo he visto. Tuve una visión. Y ese Dios no va a permitir que nosotros vayamos allá a Betel, que significa casa de Dios, con todas estas cosas. Y él le dice: tenemos que despojarnos de todos los ídolos. Tenemos que despojarnos de todas estas cosas, porque sabía la santidad que se percibía delante de Dios. Él sabía quién era ese Dios, un Dios santo. Aquí, como un paréntesis, les quería comentar de Ismael, el otro hijo que tuvo Abraham con una sierva de Sara que se llamaba Agar. Viene la descendencia de los musulmanes árabes, vienen de Ismael. ¿Por qué hablo de musulmanes árabes? Porque hay musulmanes en la India, hay musulmanes en otros lados del mundo. Pero de la descendencia de los musulmanes árabes vienen de la descendencia ¿de quién? De Ismael. ¿Hijo de quién? De Abraham, pero no fue con Sara, sino con su sierva Agar. Mis hermanos, nos podemos dar cuenta que esta nueva generación de Jacob no había tenido un encuentro con Dios. Y Jacob, conociendo el llamado santo que Dios había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, les dice: desháganse de todos los ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban, también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está en Siquem. Mis hermanos, necesitamos llegar de nuevo a casa, a su presencia, despojándonos de todo lo que a Dios no le agrada, cortando con toda clase de idolatría y vínculo con el pecado, con la contaminación de este mundo. Y el título de esta predicación, para los que están tomando apuntes, es De regreso a la presencia de Dios. ¿Cómo se llama? Acompáñenme a Marcos capítulo 9, versículo 42, por favor. Aquí está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice allí en el versículo 42: si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. ¿Estamos escuchando? Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inasequible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Mis hermanos, esto se lo está hablando directamente el Señor Jesucristo. Lo estamos leyendo literalmente de la palabra del Señor. ¿Estamos aquí?
Denle un fuerte aplauso, Señor, por la palabra de Dios. Estamos celebrando el mes de la Biblia. ¿El mes de qué? De la palabra del Señor. Mi esposa estaba haciendo una alusión ahorita de lo que aconteció el 31 de octubre y fue cuando allí Martín Lutero coloca las tesis en esa iglesia, en las puertas de Wittenberg, en una iglesia que había allá, donde él expone que el único al que tienen que darle la gloria es al Señor Jesucristo. Habían cantidades de cosas religiosas que se estaban haciendo donde se tergiversó el mensaje del evangelio y donde no había accesibilidad a leer la palabra del Señor. En el original, la palabra córtatela, arráncatelo, tiene que ver con tú mismo. Nadie puede cortar las cosas por ti. Amar es una ¿qué? Decisión. Y si amas a Dios y te amas a ti mismo y quieres seguirlo, debes cortar, arrancar las cosas, relaciones, lazos que tienes de pronto con ocultismo, las ciencias ocultas, el pecado, que te llevan a perderte y apartarte de la voluntad de Dios y de su presencia. Porque si no, van a alcanzar a tu generación también esas cosas. ¿Estamos aquí, iglesia? Mi esposa tiene una expresión que dice: las pequeñas zorras dañan el viñedo. Versículo 4, allí en Génesis 35. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está ¿en dónde? En Siquem. Mis hermanos, hay que enterrar, jamás dejar puertas abiertas. Cuando se recae una y otra vez es porque esa área no ha sido sanada, restaurada. Se puso un ídolo en un cajón con la posibilidad de volverlo a encontrar. Mis hermanos, Jacob cogió estas cosas que le entregó allí, toda su casa, y dice que cogieron esos ídolos paganos y los enterraron en esa tierra de Siquem y nunca volvieron por ellas. Jamás volvieron a tocar esas cosas, jamás llegaron allá. Cuando en un equipo, ustedes conocen los equipos, ¿cierto? De fútbol, de básquetbol, de lo que sea. Cuando en un equipo las personas que están jugando están allí, el entrenador está prestando mucha atención. Y cuando el entrenador se da cuenta que no están haciendo las cosas bien como se indicó, como se instruyó, y se desenfocaron, los hace regresar otra vez afuera de la cancha. Les dice: vengan para acá. Y los hace salir para mostrarles el verdadero sentido del por qué están allí cada uno, su lugar y su responsabilidad y la manera como deben de hacer las cosas. Hay algunos a quienes el Señor necesita sentar en la banca, porque tal vez ya no están en el nivel o se dedicaron a hacer las cosas que ellos mismos quisieron y están desenfocados. Por eso es necesario sentarlos. La banca no significa que Dios me haya abandonado o me haya desechado. La banca significa un lugar donde es necesario restaurarse para volverse a enfocar de nuevo en el llamado y en el propósito de Dios, siempre y cuando yo sea sometido y obediente. ¿Estamos aquí, iglesia? Mis hermanos, el equipo del Señor es el único equipo donde nadie es desechado. Pero no puedes seguir porque sabes que lo que estás haciendo no está bien. Perdiste el enfoque y es necesario sentarte para restaurarte con el Señor. Porque tal vez no es la primera vez, es un llamado de muchas veces, pero nunca has atendido la voz del Señor para que Dios te restaure. Y el tiempo de restaurar las áreas dañadas es ahora, porque si no, esas raíces van a alcanzar a tus hijos. Voy a hablar algo aquí que el Espíritu Santo me dice que no lo hablé anoche. Si tú en tu matrimonio caíste antes de casarte y sabes que caíste en pecado, pero nunca le pediste perdón al Señor por eso, yo te sugiero que ahora tú le pidas perdón y cierres esa brecha, esa iniquidad, porque si no va a alcanzar a tus hijos. Porque eso mismo va a seguir de generación en generación. Ese pecado va a alcanzar a tus hijos. Si usted se hizo el despistado y dijo: no, eso fue una vececita por allá de novios y no pasó nada, o 2 vecesitas, 3, 4, 10, 20 vecesitas. Pero nosotros nos casamos, pero cometieron pecado.
Y si usted no cierra esa brecha y pide perdón y dice: Señor, perdóname por ese pecado que yo cometí, usted le está abriendo una puerta abierta al enemigo para que toque a las nuevas generaciones. Una iniquidad que corre como el ADN que va por nuestra sangre de nuestra familia. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Qué está ocupando el lugar del Señor en tu vida? ¿Con qué te estás contaminando? ¿Música pagana, sensual o satánica? ¿Heavy metal, hard metal, compro, hierro, hueso, aluminio, cobre? ¿Con qué te estás contaminando? ¿Pornografía? ¿Lecturas esotéricas, ocultistas, cienciología, conversaciones groseras, vulgares, teologías liberales que aprueban y permiten el pecado y dejan a un lado la santidad entregada por el Señor Jesucristo por amor a nosotros en la cruz del Calvario, por medio de la promesa del Espíritu Santo? Como ahorita con el tema del Halloween, padres contaminándose en ellos mismos y contaminando a sus hijos, contaminando a nosotros y contaminando a nuestros hijos a participar de fiestas del mundo que no tienen un origen en Dios, sino en las tinieblas, como es el caso de esto del Halloween. ¿Con qué te estás contaminando? Mira, hay muchos que están sufriendo de depresiones, de angustias, de problemas de ansiedad, que me persiguen, que no duermo, que no tengo. Mire con qué se está contaminando. ¿Qué puerta le está abriendo usted al Señor? No es que yo me pego una bailadita allá en estos lugares de las discotecas, porque es que allá la paso muy rico los fines de semana. ¿Usted sabe la cantidad de sensualidad y de ambiente espiritual oscuro que hay en estos lugares? ¿Usted cree que estos bares fueron creados por el Señor con su propósito para que una persona, un hijo de Dios, esté en estos sitios? Póngase usted a pensar, yo lo pongo a reflexionar. ¿Eso tiene un origen en Dios? Dice la palabra del Señor: todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo para darle gloria a Dios. ¿Usted le está dando gloria a Dios? ¿Con qué te estás contaminando? Mis hermanos, la firmeza y la radicalidad en la iglesia se está perdiendo. Allá no, bueno, sí, vamos un ratico. En lugar de decir: qué pena, discúlpame, no puedo, yo no participo de eso, no está en mi condición. ¿Por qué? Mira, te voy a contar por qué. Porque yo conocí al Señor Jesucristo y comparte el evangelio. No se aliade con las cosas de este mundo, sea radical. El Señor dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, hágale así. Si tu pierna te es ocasión de caer, no, hágale así nomás, así. ¿Qué está diciendo? Corta, arranca. Eso no lo estoy diciendo yo. Jorge, entonces vamos a salir mutilados, tuertos. No. El sentido tiene que ver con estas cosas que nosotros tenemos que cortar, que tenemos que arrancar. Hay amistades que no nos convienen. ¿Qué le podemos hacer, mi hermano? Muchas gracias, pero yo no me puedo dejar arrastrar por él a este mundo. Le comparto el evangelio, le hablo del Señor, no recibe, lo siento. Ya oré por él, ya le compartí del Señor, la semilla está sembrada, pero yo no me voy a arrastrar a su condición pecaminosa. Tenemos que ser radicales con las cosas del Señor. Pero mire lo que pasó cuando ellos decidieron obedecer antes de presentarse en Betel. Cuando el Señor les habla y le dice a Jacob que se vayan, y Jacob, conociendo obviamente la santidad de allí, póngale un poquitico aquí a su compañero, aquí al ladito así, para que no se duerma ahí, chúselo, dígale: no te vas a dormir, esto se va a poner bueno. Cuando el Señor le habla a Jacob y entonces le dice que se vayan, Jacob sabe que ese campanazo de Dios no es cualquier campanazo. Jacob sabe que ese llamado de Dios a decirle: Jacob, vuelve a Betel, él dijo: eso es casa de Dios, eso es presencia de Dios, no es cualquier cosa. No me está diciendo el Señor cualquier cosita que yo me vaya a un terreno, es que me voy a encontrar cara a cara con Él otra vez. Y él sabía, y él dijo: esta generación, si Dios la encuentra así, no va a llegar bien allá delante del Señor.
Y él coge y le dice: despójense de toda la idolatría, despójense de todas esas cosas, porque vamos camino a Betel. ¿Y saben qué ocurrió después de eso? Dice allí: y vino cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Mira, alrededor de ellos habían pueblos paganos que eran extremadamente inmorales, idólatras, asesinos. Cuando uno mira el contexto histórico se da cuenta que pasar por esos terrenos no era fácil. Era enfrentarse con una cantidad de bandidos. Pero él se dice que cuando salió mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Vino protección. Se rompieron las ligaduras de maldad con los vínculos del pecado y las tinieblas. Y lo primero que el Señor hace es proteger, resguardar, cubrir, traer abrigo. ¿Estamos aquí, iglesia? Aún en esa última situación tan difícil que tuvo que pasar Jacob, al enfrentar obviamente ese tema con su hija y el dolor también de ella misma. Pero el Señor, que trajo protección. Cuando yo me deshago de todas estas cosas, Dios trae protección, porque el enemigo va a tratar otra vez de seducirte, va a tratar otra vez de buscarte. Pero si nosotros cortamos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Dios lo que está diciendo es: ey, ellos son míos, no los toquen. Amén. Somos hechura suya, le pertenecemos a Él. Nadie nos arrebatará de su mano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nadie nos arrebatará de su mano. Y el Señor está diciendo: son míos, no me los toquen. Porque eso pasa cuando nosotros rompemos las ligaduras que tenemos con el pecado y con las cosas de este mundo. Porque si yo todavía sigo atado a las cosas de este mundo y tengo una ligadura, eso es un canal de maldición que sigue tocándome a mí. Oye, ¿yo por qué todavía sigo así? Oye, pero yo por qué no entiendo, no sé qué me pasa. Y sigo leyendo libros de esoterismo, y sigo leyendo libros de ocultismo, y sigo mirando: no, es que a ver, la creación del mundo, no, es que eso es el Big Bang, no, es que aquí dice, mira el artículo, aquí está en internet, no, es que yo, y empieza la duda. Y cuando viene la duda, entonces obviamente viene el enemigo a trabajar, y trabaja en tu incredulidad, y dejas de creer, y sutilmente te empiezas a apartar. Jacob iba con una generación que no conocía a Dios. Génesis 35, versículo 6. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se había aparecido allí cuando él huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakud, que significa roble del llanto. Y ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios le dijo lo bendijo diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, a partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso, sé fructífero y te multiplicaré y llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes en tu descendencia. Te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac, así te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado Jacob. Mis hermanos, el Señor se vuelve a aparecer a Jacob. Perdón, esta botella está muy dura. El Señor se vuelve a aparecer a Jacob. La revelación de su presencia que lo cambia todo. Y se reafirma que él había cambiado el nombre de Jacob de engañador a suplantador. De engañador, suplantador a Israel. ¿Ustedes saben qué significa Israel? Israel significa: has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Porque acuérdense que yo les comenté que cuando él estaba allí en ese conflicto con Esaú, que empieza la oración, él esa noche se queda y él tiene allí un encuentro con un ángel del Señor.
Y dice que él dijo: yo no te dejo ir, le dijo Jacob, hasta que no me bendigas, hasta que tu bendición no esté sobre mí, no te voy a dejar ir. Y es ahí donde el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Dice: me llamo Jacob. Dijo: ahora tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y eso es lo que dice allí en Génesis 32. Así que quedó Jacob solo y luchó con el varón de Dios, obviamente el ángel, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Yo quiero, por favor, que la alabanza, si me acompaña, les agradecería en esta hora. Mis hermanos, el Señor no va a cambiar tu nombre, a no ser que usted va a una notaría y se lo cambie y lo haga legalmente y diga: ya no me quiero llamar Carlos, me quiero llamar Iván, no me quiero llamar Julián, me quiero llamar Pancracio, me parece un nombre muy bonito. Entonces Dios no va a cambiar tu nombre, a no ser que va a una notaría y se lo cambie. Él quiere cambiarte totalmente, que seas una nueva persona, e implantar su carácter en ti por el poder del Espíritu Santo. Pero tienes que permanecer en Él. La palabra del Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque apartados de mí nada, mucho, nada o mucho, nada o mucho, nada podemos hacer. Si usted se aparta del Señor y no permanece en Dios y no está con Él, y si usted no le enseña el principio del temor de Dios a sus hijos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Versículo 11: entonces Dios le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate, llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes entre tus descendientes, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde había hablado con Jacob. Mis hermanos, Dios quiere reafirmar el propósito, el llamado que tiene con tu vida. Jacob ese día reafirmó su pacto con Dios, cobró nuevas fuerzas, se enfocó en su propósito conforme a la promesa de Dios, se comprometió. Génesis 35, versículo 14. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Póngase de pie, por favor. Mis hermanos, Jacob hizo una columna, un pilar de piedra, y derramó vino como sacrificio y aceite de oliva. El vino, ustedes lo saben, cuando tomamos la Santa Cena, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el aceite tiene una simbología del Espíritu Santo. Y esa sangre fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Salmo 26:8 dice: oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria.
Salmo 68:6 dice: Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. ¿Sabe qué hizo Jacob? Jacob, en señal de su compromiso y de su reafirmación de su llamado, y volviendo otra vez a casa, porque eso es lo que está diciendo el Señor, que es tiempo de volver a casa, a su presencia. Pero necesitas despojarte de todas las cosas que te has contaminado de este mundo, lo que has traído, y necesitas pedir perdón por aquellas cosas que tú dices: no, yo aparentemente creo que eso no está mal. Y ahí está el enemigo trabajando, y sigues todavía con lo mismo, y sigues con la misma atadura, y sigues con el mismo lastre. Es necesario cortar, es necesario arrancar. Jacob sabía que él no se iba a presentar de esa manera con esta nueva generación que no conocía a Dios, delante de un Dios santo. Y él dice: despójense. ¿Y sabe qué hizo? Enterró todo eso en esa tierra de Siquén, y jamás volvieron a tocar ese tipo de cosas. Y hizo esta columna de piedra, y dice que derramó vino y también derramó aceite. Habíamos dicho que el vino es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos volver a mirar a la cruz, mis hermanos. Necesitamos volver otra vez allá, al lugar de nuestro encuentro. Necesitamos volver a recordar ese momento en el cual me encontré cara a cara con el Señor y vi su santidad como Él la vio. Cuando dijo: vi al Dios allá arriba. Me dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de tu padre Jacob, de tu abuelo Abraham, de tu padre Jacob, de tu padre Isaac. Y usted necesita volver a este encuentro de nuevo con el Señor. Y usted necesita volver otra vez a reencontrarse con Dios. Yo le invito para que usted levante sus manos en esta hora. Permita que el Espíritu Santo empiece a alumbrar en su corazón. Y así como Dios le dijo: ven a Betel, ven a mi casa, usted atienda ese llamado del Señor hoy. Y deje que el Espíritu Santo examine esas áreas de su vida donde usted verdaderamente no ha estado caminando bien, aún su inconstancia con el Señor, aún esa religiosidad que está cogiendo cada 8 días y diciendo: no, es que yo voy a la iglesia, asisto a la iglesia. Pero ¿qué hay de su relación con Dios? El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una religión, es una relación permanente con Dios. Todos los días necesito alimentarme de su palabra, necesito su presencia, porque si no, las nuevas generaciones no van a conocer a Dios. Si usted no le enseña los principios de sus niños de pequeños, ellos no van a conocer a Dios. Si usted no le enseña a sus hijos las experiencias espirituales que usted ha tenido con Dios, para que ellos se desafíen a buscar a Dios, ellos no van a tener ese encuentro con el Señor. Porque el Señor dijo: Él enséñale estas cosas a los hijos y a los hijos de tus hijos. Usted tiene que enseñarlas a las nuevas generaciones. Pero usted necesita limpiarse, despojarse, colocarse ropa limpia de nuevo y volver otra vez a encontrarse con Dios. Despojarse de aquello, de esa vieja naturaleza. Yo le invito para que usted levante sus manos en esta hora. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta hora yo quiero que usted le pida perdón al Señor, porque el Espíritu Santo está trayendo allí en su corazón un convencimiento y le está recordando las cosas que no están bien. Y yo le pido que usted renuncie en el nombre de Jesús a esas cosas, que coja esas cosas y las saque, aún si son físicas, sáquelas de su casa. Regalos que le dieron y dijo: no, es que esto de una persona tan linda, tan agradable, pero que usted sabe que eso es algo de idolatría, que eso es un anatema en su casa, que está contaminando. Sáquelo, deséchelo, porque contamina su casa y son cosas de su alma que están contaminando. Sáquelas, porque el mismo Señor dijo: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. De lo que usted llenó su corazón se está contaminando. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús en esta hora, y declaro tu libertad, Señor. Declaro tu presencia, Espíritu Santo, en esta hora.
Trae fuerza sobre cada uno de ellos para que empiecen, Señor, a reconocer, Señor, que tú eres Dios, a reconocer, Señor, que tú eres Salvador, a reconocer, Señor, que tú eres santo, a reconocer, Señor, que tú eres digno, a reconocer, Señor, que tú eres poderoso, para que puedan reconocer que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso. Eso le dijo a Jacob: yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y reafirma la promesa de Dios en su vida. Sé fructífero y multiplícate, pero deja las cosas que tienes que dejar. Suelta esa religiosidad hoy, arráncala. No consientas porque tu familia dice que ay, qué pena con mi familia, lo siento, pero es que yo soy hijo del Dios Altísimo. Ese viejo hombre, esa vieja mujer que va atrás, ya no soy esa, lo siento. Me despido de ustedes hoy. Me despido de ese pecado hoy. Me despido de esa idolatría hoy, renuncio. Hoy pido tu perdón, Señor, porque sé que lo que hice es pecado, Señor, y no está bien delante de tus ojos. Señor, gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Yo voy a despedir a los que están en la web en este momento. Los despido, pero los demás nos quedamos aquí un momento, por favor. Señor, les bendiga en esta hora, los que están conectados. Dios les guarde. En el nombre de Jesús les bendecimos y declaramos sanidad, vida y libertad sobre ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que ustedes se queden aquí en esta hora. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por nuestro amor. El camino Él dice ser, sabrán somos de Él, lo sabrán por nuestro amor.